Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, aquí, como todos los martes a las 4 de la tarde, discutiendo con ustedes temas de actualidad con expertos de las ciencias sociales en Puerto Rico. A veces tenemos la fortuna de tener también invitados de otros países del mundo que visitan la universidad. Hoy tenemos un invitado, yo lo considero verdaderamente especial porque es una persona que por lo menos desde que yo estoy produciendo el programa Hilando Fino hace 3 o 4 años, pues no habíamos tenido el privilegio de contar con él, que es el doctor Edwin Irizarry Mora, economista muy distinguido de Puerto Rico, que tiene una hoja de servicio extraordinaria para la Universidad de Puerto Rico y para Puerto Rico como país. Buenas tardes, Edwin. Un placer tenerte aquí en Hilando Fino. Buenas tardes, Javier. Y francamente el privilegio es mío de estar participando de este excelente programa tan escuchado a lo largo, a lo ancho de Puerto Rico, tanto por la filial de Radio Universidad de Mayagüez como por la transmisora principal, ¿verdad? Allá en Río Piedras. Verdaderamente es un placer estar compartiendo contigo y con el público, que sé que es mucho, que todos los martes sintoniza Hilando Fino. Un placer verdaderamente estar contigo la tarde de hoy. Y le enviamos un saludo también a la audiencia que ahora nos va a poder también ver a través de la plataforma de YouTube, en donde se van a empezar, en donde ya se están ubicando estos programas en el portal o en el canal que tiene la Universidad de Puerto Rico en esa plataforma que es tan vista en todo el mundo. Edwin posee un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad y Economía. También tiene una maestría en Planificación Económica de la Universidad de Puerto Rico. O sea, ambos grados fueron obtenidos en la Universidad de Mayagüez y de Río Piedras. Tiene también un doctorado en Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex en el Reino Unido y es planificador profesional licenciado. Así que además a los estudiantes deben reconocer también su nombre porque el libro de Economía de Puerto Rico que ha producido el doctor Irizarry Mora, pues es uno de los textos principales que se utilizan para el estudio de la economía de Puerto Rico. Pero realmente lo tenemos hoy por otro libro que acaba de salir y que nos tiene muy, muy contentos, que es un libro que se titula De los desafíos a la esperanza. Propuestas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico para una nueva gobernanza. Este libro se consigue en las redes, se consigue a través del internet, sencillamente ponen el título de los desafíos a la esperanza, propuestas de la Pontificia Universidad Católica y lo van a poder conseguir. Es un libro de autores conjuntos donde distintas personas pues fueron trabajando distintos autores. Los autores son Jorge Iván Vélez Arrocho, que es el presidente de la universidad, el doctor Leandro A. Colón Alicea, el licenciado José A. Frontera Genjo, el reverendo Juan Luis Negrón Delgado, el licenciado Israel Santiago Lugo, el arquitecto Luis Badillo Lozano, la profesora Carmen Reyes, el invitado de hoy, doctor Edwin Irizarry Mora, el doctor Víctor García San Inocencio, y el doctor Hernán Vera y el licenciado Fernando Moreno. Una obra hecha en conjunto, pero hoy hemos invitado a Edwin a hablar del tema que él trabajó en el libro, que es el tema de la pobreza en Puerto Rico. Edwin, quizás empezando con los preliminares, ¿cómo tú llegas a este proyecto? Obviamente sé que tu preocupación con el tema de la pobreza es ya de muchos años. ¿Qué te hace incorporarte a esta iniciativa y qué te motivó?
Sí, bueno, creo que la pregunta es de rigor, ¿verdad? Esta es una iniciativa en la que participan como entidad principal la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y digo como entidad principal porque por iniciativa de algunas diócesis de la Iglesia Católica en Puerto Rico, particularmente de la diócesis de Mayagüez, cuando hasta hace poco el obispo Monseñor Álvaro Corrada del Río estuvo dirigiendo esa diócesis, él tomó una iniciativa hace 4 años de crear una comisión para el estudio de economía y pobreza, que a propósito es interesante que esa comisión tiene representación en todas las diócesis por una iniciativa de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. Y entonces se han organizado estos foros para discutir el tema de economía y pobreza, que estos foros se han celebrado básicamente 2 de ellos. Se planificó uno para el año pasado, para 2020, pero por causas de verdad, las circunstancias creadas por la pandemia del COVID-19 no se pudo celebrar. Pero en estos foros que se celebraron en 2018 y 2019 tuvimos la oportunidad de recibir expertos, algunas personalidades que sé que los han tenido a lo largo de los pasados 3 o 4 años en Hilando Fino, en el tema de la pobreza. Gente del Centro para la Nueva Economía, de la Escuela de Trabajo Social del recinto de Río Piedras de nuestra universidad, del Departamento de Economía del recinto de Río Piedras, del Departamento de Economía del recinto de Calley, el doctor Caraballo Cueto, del recinto Mayagüez, es decir, personalidades científicos sociales, dicho sea de paso, en su inmensa mayoría, que fueron aportando a esta iniciativa de crear un foro de discusión sobre el tema de la pobreza en Puerto Rico. Estos 2 foros dieron paso entonces a 2 publicaciones. Una de ellas ya es pública, ya pasó el proceso editorial, y la otra está en proceso de edición, y se recoge esta variedad de hallazgos, productos de investigaciones de psicólogos sociales comunitarios, trabajadores y trabajadoras sociales, como mencioné, economistas, científicos, políticos, personas de la comunidad también. En esta iniciativa se le dio oportunidad a gente que trabaja con sectores de muy bajos ingresos en nuestro país, y que a lo largo y ancho del país están realizando labores muy importantes para tratar de enfrentar el problema de la pobreza, que se manifiesta de diversas formas en nuestro país. Entonces, como consecuencia de esto, pues para resumir, ¿verdad?, la respuesta a la pregunta, surge esta iniciativa que dirige el doctor Víctor García San Inocencio en la compilación de la información de los datos, de los artículos que se publican, y nos toca al doctor Leandro Colón Alicea, que es vicepresidente de la Pontificia Universidad Católica, pero fue catedrático en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico a lo largo de toda su vida hasta que se jubiló, y director del Departamento de Economía del recinto de Mayagüez, y a este servidor. Y hemos titulado este capítulo La pobreza en Puerto Rico, datos y propuestas para combatirla, que es en el área no solamente de nuestra disciplina. Nosotros recogemos en este escrito los hallazgos de, como mencioné, estos profesionales de las ciencias sociales que han venido haciendo aportaciones realmente importantes, en algunos casos a lo largo de las pasadas 2 o 3 décadas, en otros casos en fechas más recientes, pero el escrito pretende ser una síntesis de cómo se presenta este problema que algunos consideran casi perpetuo de la pobreza en Puerto Rico, los datos pertinentes y cuáles han sido las propuestas para combatir la pobreza en Puerto Rico. Sí, la verdad es que es muy, muy completo el estudio. Lo felicito tanto a Leandro como a ti, porque la verdad es que hacen un trabajo bien comprensivo de traer a la discusión un tema, Edwin, que yo creo que lo primero que quizás habría que enfatizar es que no es un problema que está en vías de mejorar la solución del mismo, sino que por el contrario se ha ido agravando como problema tanto en la dimensión de la pobreza en sí como en términos de la desigualdad social. Eso es correcto, y me alegro que traigas ese punto
que yo creo que resume de una manera muy justa, ¿verdad? Lo que es el problema de la pobreza en Puerto Rico, que dicho sea de paso, tanto las personas que nos sintonizan como, ¿verdad?, nuestros colegas en los distintos recintos de la universidad, como las personas fuera de la universidad que trabajan con este tema, que son muchas personas que lo trabajan a diario, ¿verdad?, en esa lucha con las personas de bajos ingresos de todos grupos de edad. El problema está ahí y se ha agudizado. Lo triste, y lo mencionamos y lo documentamos en este capítulo y también en otros capítulos del libro, es que muchos de los administradores públicos y de las administradoras que ha tenido Puerto Rico niegan que el problema se haya agudizado, y para alguna gente hablar de pobreza en Puerto Rico es como tocar algo que ocurrió en el pasado remoto, que eso fue parte de los problemas de antes de la década del 40, como cuando comenzó Operación Manos a la Obra a fines de los años 40, principios de la década del 50, y que supuestamente ya eso se resolvió, que los programas sociales que puso en marcha el Partido Popular y con la creación del Estado Libre Asociado, que todo esto conllevó de alguna manera a eliminar, erradicar la pobreza en Puerto Rico. Nada más lejos de la verdad. Como muy bien señalas en tu comentario, Javier, la pobreza en Puerto Rico, no solamente como consecuencia de los problemas que no se han resuelto en la estructura económica del país, que tiende a perpetuar la desigualdad y la marginalidad, sino como consecuencia de causas fortuitas y eventos recientes. La recesión de 2006, que empezó en abril de 2006 y que nos lleva hasta el presente, la pandemia ha agudizado tremendamente el problema de la pobreza, y sobre este tema de la pandemia, dicho sea de paso, todavía estamos comenzando apenas a levantar información estadística, porque este es un problema que probablemente continúe por algún tiempo con nosotros. Pero el asunto del huracán María en 2017, que lo que hizo fue que destapó, un poco parecido a lo que pasó en 1998 con el huracán Georges a fines del siglo XX, 20 años después, casi 20 años después, 2017, el huracán María produce el mismo fenómeno. Es decir, que se destapa pobreza tanto en el contexto rural como en el contexto urbano. Nosotros vivimos en un país donde el porcentaje de pobreza ya rebasa el más del 50% de la población. De hecho, ya se está hablando de entre el 54 al 56% de las familias, según las cifras que citamos en el escrito del que estamos hablando, ¿verdad?, hoy. Así que ustedes citan, ustedes citan un estudio del 2018 de Caraballo Cueto, que me parece que resume bastante bien el problema. En la página 37 dice: Puerto Rico hoy enfrenta además la primera gran depresión en más de 100 años. Desde el 2006 el empleo se ha reducido cerca de 300,000 personas. El valor actual de la producción del país está cerca del nivel que tenía en 1999. Eso es dramático. Así es. A partir del 2006 han emigrado cerca de 800,000 personas. El salario real promedio actual es el mismo de hace 12 años. La tasa de pobreza, si lo cogemos a nivel municipal, Edwin, 62% en adjuntas y 54% en Puerto Rico. O sea que aunque hablamos de una tasa de pobreza de más de 50%, en algunos municipios particulares es abrumante, ¿verdad? O abrumadora, perdón. 1 de cada 5 personas empleadas es pobre. Ese dato también me parece dramático, y han habido un aumento dramático en la desigualdad económica. Esto, por eso me gustó tanto este ensayo, porque es que recoge mucho de la literatura que ya se ha publicado, y me parece que hace un buen acopio de montones de investigadores que de verdad que le están dedicando mucho tiempo y energía en Puerto Rico, y de eso me llenó de entusiasmo ver que hay un cuadro de investigadores, algunos con más experiencia como tú, otros más jóvenes en una etapa temprana de su carrera, que están observando con mucho cuidado y tratando de influir la política pública sobre este tema.
Definitivamente. Y esto es algo en lo que también, felizmente, y hay que decirlo justicia, no solamente ha sido iniciativa de investigadores e investigadoras, docentes del sistema de la Universidad de Puerto Rico en varios de sus recintos, sino también la misma, o sea, la Pontificia Universidad Católica, que parte de su personal docente también le dedica tiempo como colegas de otras universidades privadas, particularmente de la Universidad Interamericana, algunos colegas que han trabajado el tema desde hace mucho tiempo. Pero creo que es importante el comentario que hace también Javier, porque la razón por la cual este deseo de continuar investigando el tema de la pobreza está tan latente, tan presente en las investigaciones que aparecen algunas de ellas, no todas, ¿verdad? El ensayo no pretende ser totalmente abarcador, pero sí algunas de las más importantes, incluyendo la de la doctora Linda Colón, que es, digamos, la socióloga que más tiempo lleva investigando este tema como colega de trabajo social. Investigando y actuando, ¿verdad? Porque ha estado metida en la práctica y que pudieron participar del diseño de política pública y de la ejecución de esa política pública y que también manifiestan a través de sus escritos los logros que ha habido en Puerto Rico, pero también las frustraciones y el sentido de impotencia cuando se enfrentan con personas o con sectores que no reconocen que en Puerto Rico haya un problema de pobreza. Y entre los datos que está citando Javier, que ¿verdad? Cuando los economistas a veces tenemos la tendencia de tratar de presentar toda la realidad empíricamente con datos que a veces son abrumadores, pero el decir, por ejemplo, que en Puerto Rico durante los pasados 13 años se ha perdido 300,000 puestos de trabajo, para solamente citar una de las cifras que menciona, eso significa la pérdida de una quinta parte, de hecho poco más, 21% de los puestos de trabajo que había antes de que comenzara la recesión, ciertamente la depresión en la que estamos sumergidos en Puerto Rico desde abril de 2006. Mira que un país en 13 años pierda una quinta parte de sus puestos de trabajo, tiene que haber significado que mucha gente bajó en el nivel de ingresos y por lo tanto en su calidad de vida, en el acceso a bienes y servicios, y mucha gente que tuvo clasificada familias completas en todos los municipios del país, que estuvieron clasificados como familias de ingresos medios, vinieron a menos y hoy día son familias de ingresos bajos. Por no hablar de esas 800,000 personas que hemos tenido ya registradas como emigrantes durante los pasados 14 años aproximadamente, que es una cifra dramática, el que un país expulse población como consecuencia particularmente de que el nivel socioeconómico, las condiciones de empleo que no existen o se pierde el puesto de trabajo, ya sea en la empresa privada o en el sector gubernamental. Todos estos son factores que contribuyen a recrudecer, a agudizar el problema de la pobreza, de la desigualdad y de la marginalidad en Puerto Rico. Y se manifiesta por ahí, no es solamente lo que vemos lamentablemente en las calles de personas deambulantes o de personas buscando en los zapacones, quizás alguna lata de aluminio para venderla, y en algunos casos muy tristes y dramáticos hasta buscando comida. Esto está ocurriendo en nuestro país y está ocurriendo ya al principio de la tercera década del siglo XXI. Hemos comenzado el año 2021 y esa estadística que mencionas del 54% de nuestras familias que viven en pobreza es realmente dramática y además es un reflejo de que las políticas públicas que se implantaron en los años anteriores no necesariamente llevaron a una reducción sustancial de las condiciones de pobreza en nuestro país. Y a pesar de esfuerzos como la creación, por ejemplo, de la Oficina de Comunidades Especiales, que precisamente dirigió la doctora Linda Colón, y otros esfuerzos muy significativos y muy loables y que tienen que ser reconocidos, ¿verdad? Por todos, independientemente de quién se tomara la iniciativa. A pesar de esos esfuerzos tan valiosos, en Puerto Rico el problema de la pobreza persiste y más preocupante aún, parece que va incrementándose en unos sectores de nuestra sociedad que incluyen todos los grupos de edad y que incluye personas que antes gozaron de un nivel de vida, como mencioné, y que ese nivel de vida se ha reducido considerablemente. De esto es que estamos hablando. Sí, yo quisiera pensar, Edwin, y me gustaría
se me ocurren dos comentarios. Uno es que la tasa tan alta de migración, junto con esta agudización de la pobreza, habla también de cómo los puertorriqueños sí quieren trabajar. Entonces, lo que han hecho es buscar las regiones, en este caso de Estados Unidos, por la cuestión de la ciudadanía, por la cuestión colonial, que son los sitios en donde están abiertos como mercados de trabajo, donde no tienen que buscar visados ni tienen que buscar otras cosas. Y en ese sentido, me parece importante, creo que en esto Edwin Meléndez ha hecho una aportación, que este Correcto. mito de que los Correcto. puertorriqueños no quieren trabajar, lo que demuestra la data, cuando uno mira esa data migratoria, y sé que tú estás haciendo una propuesta para estudiar esto y que es posible que te traslades a Inglaterra pronto a trabajar este proyecto cuando las circunstancias lo permitan, que hay un tema aquí de que en realidad tenemos que tener cuidado con eso que a veces se dice de que el puertorriqueño no quiere trabajar. La data lo que tiende a sugerir es que el puertorriqueño va a ir a buscar empleo donde pueda conseguir esos empleos, y me parece que quisiera tu comentario, porque me parece que sería relativamente sencillo establecer un tipo de correlación entre la baja en los empleos y el aumento de la migración. Eso es, mira, precisamente, Javier, algunos de los investigadores e investigadoras de la Universidad de Puerto Rico, en este caso particularmente de la Escuela de Trabajo Social y también del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, los estudios que se han hecho sobre migración, igual que el Centro para la Nueva Economía, que ha hecho unas aportaciones muy valiosas en el estudio de este tema, todos coinciden en varios puntos que son de gran interés y de los cuales se habla muy poco. Por ejemplo, ese dato de que 1 de cada 5 personas que trabaja en Puerto Rico es pobre, el hecho de que durante 12 o 15 años se mantiene el salario mínimo federal congelado mientras los precios aumentan. Una de cada 5 personas que trabaja. ¿Qué trabaja? ¿Qué trabaja? Y cuando consideramos esto, porque el nivel de salario que tienen no es suficiente para enfrentar todas las necesidades básicas y las necesidades que van un poco por encima de las necesidades básicas como algún tipo de diversión o que se tenga una calidad de vida por encima de lo que se considera ¿verdad? Lo básico. Eso significa que esos son niveles de salario que se clasifican en el lenguaje de algunos colegas como precarios. La precariedad es la característica de esos niveles salariales, pero no es solamente eso. En Puerto Rico ha crecido sustancialmente el fenómeno del pluriempleo, plural de 2 o más. La cantidad de personas en Puerto Rico que tienen 2 trabajos, uno puede ser a tiempo completo y el otro a tiempo parcial. Puede ser una persona que tenga 2 trabajos a tiempo parcial, y conozco de personas, y las investigaciones lo revelan también, que hay personas que pueden tener hasta 3 fuentes de ingreso a tiempo parcial, que tienen 3 trabajos porque su patrono no les da las horas suficientes para tener un salario o un nivel de ingreso digno. Entonces, el fenómeno del pluriempleo, que no es exclusivo de la sociedad puertorriqueña, pero sí se está manifestando con cada vez mayor evidencia, ¿verdad? En distintos sectores, particularmente los jóvenes cuyo nivel de ingreso inicial siempre es más bajo que para las personas del mercado laboral que tienen más experiencia, y que no consiguen un trabajo necesariamente a tiempo completo, ni con los beneficios marginales que se ofrecían antes, tanto en el sector privado como en el sector gubernamental. Entonces, esto lo que refleja es que no solamente son las personas desempleadas. Algunos de estos investigadores, recuerdo algunos profesores de antaño del Departamento de Economía de Río Piedras, como el doctor Ramírez o el doctor Ángel Ruiz y otros, el doctor Ramón Cao, que decían, mira, hay un vínculo entre desempleo y pobreza. Sí, y el vínculo sigue estando ahí, pero no solamente la pobreza se explica por el desempleo, la pobreza se explica también por niveles bajos de salario o por condiciones de trabajo que son precarias, incluyendo un salario bajo que no es suficiente para enfrentar las responsabilidades de la adquisición de bienes y servicios y de mantener una familia que ya no es la familia típica, tradicional, etcétera. No importa, para mantenerse a sí mismo o mantener personas en el hogar que son dependientes por sus condiciones de salud o por su edad, etcétera. Así que el problema es muy complejo y además
llama muchísimo la atención y es parte de lo que se recoge en el artículo, en el ensayo del cual estamos hablando de este libro, que muchas mujeres que han tenido y están en la crianza, han tenido que criar y están en la crianza de sus hijos e hijas solas, como jefas de familia, a través de las encuestas de estos estudios, ¿verdad? Estudios empíricos que se han realizado muy recientes en Puerto Rico, se revela que enfrentan condiciones de pobreza que tratan de superar no solamente con las ayudas gubernamentales, sino ellas mismas trabajándose, poniendo el pie al frente, lanzándose al mercado de trabajo, que puede ser el mercado de trabajo formal, pero puede ser en la economía informal también. Y en esto se rompe con otro mito, ¿verdad? El hecho de que cuando se habla de economía subterránea o economía informal en este país, se piensa solamente en la dimensión ilegal, en la dimensión que penaliza la ley porque son actividades criminales, pero eso no es correcto. Hay miles de personas en Puerto Rico que participan en actividades que son de economía informal, de economía subterránea, que ofrecen un servicio que son actividades perfectamente legítimas y que sirven para proveer ingresos a las familias y a los individuos, particularmente a mujeres que están llevando a cabo, ejerciendo la jefatura de familia y que no tienen posibilidad de conseguir un empleo en la estructura formal de nuestra economía. Quiere decir que si el sistema económico no tiene la capacidad para proveer puestos de trabajo a todos los que están dispuestos y en condiciones de trabajar, particularmente como esto de la doctora, los estudios de una de las autoras, la doctora Guimares, la doctora Norma Rodríguez, y estoy buscando aquí el nombre de otra colega de la universidad que hizo una investigación también en trabajo social sobre este tema y que enfatiza particularmente en lo que tiene que ver con las mujeres. Aquí estoy buscando en el escrito para hacer justicia a la colega, la doctora Bernardi Aponte, que terminó su tesis doctoral en el 2018 y que es un trabajo extraordinario sobre las condiciones de pobreza de las mujeres trabajadoras y las mujeres jefas de familia. Y un estudio empírico, Javier, que vale la pena leer porque revela lo que tú muy bien has dicho, que los puertorriqueños y las puertorriqueñas, si tienen la oportunidad de trabajar, salen y buscan el puesto de trabajo, pueden ejercer sus funciones y además poner en práctica sus capacidades técnicas, sus capacidades artesanales, sus capacidades gerenciales y otras capacidades que tiene esta población desempleada y que no las ejercen sencillamente porque no tienen acceso a un puesto de trabajo. Así que de esto me parece importante, Edwin, que eso conecta también con un tema que podríamos desarrollar con más cuidado en la segunda parte de este programa, que tiene que ver con la pobreza infantil. Correcto. Que es, aquí entramos en un problema bien profundo, ¿verdad? Porque es una población, Edwin, que no está representada políticamente. O sea, es una población que no vota, es una población que es ignorada en sus reclamos. Y entonces, cuando hablamos de esa condición de esa mujer madre soltera, que no tiene unos buenos servicios educativos después de que la escuela termine, que no tiene unos buenos servicios de educación temprana en la escuela, que no tiene unos buenos programas de adiestramiento laboral para ir mejorando y desarrollando nuevas destrezas para seguir obteniendo mejores empleos. Todo eso va a repercutir sobre las mujeres y va a repercutir también sobre los hijos, que generalmente van a estar siendo cuidados también por esas mujeres que son muchas veces madres solteras. Entonces empezamos a ver la complejidad de toda esta ecuación. Vamos a hacer una pausa, Edwin, en el programa y luego vamos a entrar en otras dimensiones de esta importante investigación que yo espero que se lea y que se siga comentando. Así que vamos a hacer una pausa en Hilando Fino. Hoy nos acompaña el doctor Edwin Irizarry Mora, profesor de la Universidad de Puerto Rico por cerca de 30 años, investigador. Continúa ahora con nuevas facetas investigativas. Está
ha hecho propuestas que han sido aceptadas en universidades de mucho prestigio en Europa para seguir investigando temas migratorios también vinculados a la pobreza. Y estamos hablando del libro de los desafíos de la esperanza, propuestas de la Universidad Católica de Puerto Rico. Es un libro que consiguen en las redes, lo consiguen, sencillamente ponen el título del libro en el famoso Google y van a conseguir una copia en PDF y se los recomiendo que así lo hagan. Entiendo que también pueden llamar a la Universidad Católica y entiendo que tienen un número de copias también en papel que pueden acceder. Hablábamos en la primera parte, Edwin, de cómo el problema de la pobreza se ha ido agudizando, cómo es un problema que me parece muy importante el énfasis que han hecho de que incluye no solo a desempleados, sino a personas con trabajos precarios, con trabajos que realmente no le dan para satisfacer las necesidades mínimas, y hemos hablado de cómo eso ha promovido en cierto modo la migración. De la primera parte, Edwin, había un comentario que se me había quedado, que quizás pueda ser una buena forma de hacer la transición, que es una pena que en Puerto Rico no se haya desarrollado una política de Estado sobre el tema de la pobreza. Es decir, que cuando cambian administraciones se deja el tema o se inician unas nuevas iniciativas sin evaluar bien qué fue lo que se hizo antes. Y me parece a mí que una de las cosas más importantes que este artículo pretende lograr es que se articule una política de Estado, para el que no conozca ese concepto, porque suena como un político. No estoy hablando de una política de la estadidad, estoy hablando de una política que tiene continuidad en el tiempo a pesar de que cambien administraciones gubernamentales. Sí, estamos de acuerdo totalmente con esa apreciación. Dicho sea de paso, mencionando a la doctora Linda Colón y al doctor Hernán Vera, en el primer caso, la doctora Colón del recinto Río Piedras de la UPR, y el otro Hernán Vera de la Pontificia Universidad Católica. Ambos enfatizan en este aspecto en sus estudios. Y como muy bien has dicho, Javier, ocurre en Puerto Rico que proyectos, no solamente en el área de la que estamos hablando, de una política pública para combatir la pobreza, el desempleo, la marginalidad, una política agrícola que sea coherente y permanente y que tenga como propósito, digamos, solucionar el problema de seguridad alimentaria, como la trató de establecer la anterior secretaria de Agricultura en la administración del gobernador García Padilla, por ejemplo, o la política pública contra la pobreza que estableció la gobernadora Calderón y que no se le dio seguimiento en los años posteriores, en muchas ocasiones por criterios puramente políticos partidistas. Es decir, no se evaluaron los proyectos en su justa perspectiva desde el punto de vista de la importancia que la continuidad de esos proyectos tiene para el país. Así que aquí, desgraciadamente, si los rojos entran y los azules propusieron algo que era bueno, pues lo eliminan simplemente por el criterio político partidista. En este caso, Edwin, también se daba interesantemente oposición de alcaldes que se sentían que los que debían ocuparse de la pobreza en sus municipios eran ellos y no estas comunidades, etcétera. Y en cierto sentido a veces hasta trascendía lealtades de partido. Hubo oposición de alcaldes de los dos partidos por una visión que mira, sí, el alcalde tiene unas cosas que hacer en relación a la pobreza, pero todo este programa de estimular una capacidad comunitaria para que la propia comunidad desarrolle el liderato y la agencia para poder superar las barreras de vivienda, de infraestructura, de educación, pues era una visión correcta. Correcto. Y yo creo que es lo que hay que implementar. Es decir, a pesar de que las administraciones del gobierno central de Puerto Rico no le dieron seguimiento a estas iniciativas de principios del siglo XXI, ¿verdad? Estamos a tiempo para reiniciar esto porque todo el mundo lo está reclamando. Y me resulta curioso, Javier, la posición de los alcaldes porque, y dicho en justicia también, cuando el huracán María, fue obvio que las primeras instancias de agencias públicas que respondieron ante la crisis, ante la emergencia,
ante esta situación terrible de la destrucción provocada por el huracán Irma y el huracán María, fueron los municipios precisamente y la gente de las comunidades motu propio, que ya estaban organizadas, muchas de ellas en asociaciones, en organizaciones comunitarias con distintos objetivos y con distintos fines, se organizaron. Debo decir también el papel de las distintas iglesias, de organizaciones de base de barrio, organizaciones ecologistas, y fueron las que permitieron que el país comenzara un proceso de recuperación que se hubiese esperado por los fondos estatales y federales y de la intervención formal, oficial del gobierno central de Puerto Rico, se hubiese retrasado mucho más el proceso de recuperación. Así que aquí se jugó un rol y demostró además que la autogestión y la cogestión entre sectores comunitarios y representantes, agencias del servicio público, funciona. Lo que tiene que haber es la voluntad y quitar el afán de protagonismo, ¿verdad? De decir, yo fui el que tomé la iniciativa, yo me merezco el reconocimiento. No, hacer el trabajo como se hizo en ese proceso de recuperación se dio también, y debo mencionarlo, en el suroeste de Puerto Rico con los terremotos que comenzaron hace exactamente un año. En el suroeste de Puerto Rico se vio esa participación de las comunidades y cómo de otras regiones de Puerto Rico se movilizaron organizaciones comunitarias motu propio, llevaron ayuda a las familias del suroeste, a los comerciantes, a la gente de la zona suroeste que recibió de forma directa el impacto de estos terremotos. Eso es bien importante, claro, lo que estás planteando, porque en cierto modo lo que estás planteando es que ya tuvimos una situación de laboratorio social en vivo a todo color, en donde esa premisa de que si la comunidad está organizada, si puede gerenciar las experiencias que hemos tenido de comunidades que han logrado la electrificación a través de energía solar, como es el experimento de Casa Pueblo, otras experiencias de en Toro Negro, por ejemplo, que han andado también por esa misma dirección, pues nos van comprobando, ¿verdad? Eso que hablaba Paulo Freire de la praxis, la reflexión y la práctica, pues vamos a ir viendo que esa praxis está desarrollando resultados positivos. Definitivamente. Quiero añadir a esto también que olvidé mencionarlo en la primera parte de la entrevista, que me llamó mucho la atención desde el punto de vista del rol de la Universidad de Puerto Rico en la discusión del tema de la pobreza y el estudio formal de la pobreza, aparte de las iniciativas de investigadores individuales de los distintos departamentos y facultades de nuestros 11 recintos del sistema, que en el 2002 hubo una iniciativa de presidencia de la universidad que estuvo a cargo del profesor Francisco Catalá y del profesor Francisco Martínez, los ensayos sobre economía y pobreza, que lo usamos como referencia ahora, casi 20 años después, para darle seguimiento a esos estudios que se realizaron en aquel momento y que abrieron el siglo XXI planteando el problema. Y jamás nos podíamos imaginar, Javier, jamás nos podíamos imaginar que lo que se planteó en aquellos ensayos sobre economía y pobreza editados por Catalá y por Martínez fueran a tener tanta pertenencia ahora, porque estamos enfrentando la misma problemática y en algunos casos peor aún. Como mencionabas, en el caso de la niñez y de la juventud, que sé que es el tema que quieres tocar ahora, se ha agudizado y de una manera casi dramática cuando observamos las estadísticas que organizaciones como el Instituto de Desarrollo de la Juventud, por ejemplo, o los censos que se toman a través de la llamada encuesta de la comunidad, que se toma periódicamente en Puerto Rico, cómo se revela que muchos de estos problemas que fueron planteados hace 20 años continúan y se han agudizado, lo cual trae una preocupación tremenda desde la perspectiva de la administración pública y digo yo desde la perspectiva de lo que va a ser el futuro del país, porque estos son seres humanos que están sufriendo las consecuencias de vivir en condiciones de pobreza y de marginalidad. Sí, que íbamos a pensar, Edwin, que a comenzar el siglo XXI estaríamos hablando de niños que ya sea por terremotos, ya sea por huracanes, ya sea por toda una serie de eventos, más la ineficacia a nivel central, ¿verdad? Del Departamento de Educación, pues hay una gran preocupación cuando uno habla con educadores que han estado perdiendo semestres completos porque, excepto, ¿verdad?, algunos proyectos muy puntuales
que han estado desarrollando unas estrategias muy efectivas, ¿verdad? Que tienen también una base comunitaria fuerte, como es el proyecto Montessori, por decir uno. Claro, claro. Pero hay una preocupación muy grande de cuál es la calidad de la formación que está, ¿verdad? Que está subiendo. Entonces eso preocupa a uno más, porque entonces son unos elementos estructurales que se pueden seguir proyectando hacia el futuro, ¿verdad? Definitivamente, y aprovecho, ya que lo mencionas, el elemento, ¿verdad? El factor educación, ese elemento tan importante en el desarrollo integral de un ser humano. Confirma tu comentario, Javier, lo que el eminente economista de la India, Amartya Sen, premio Nobel en economía, decía sobre el problema. Escribió entre los muchos trabajos que él hizo sobre el tema de la pobreza, hay uno que me llamó la atención muchísimo, que tituló Pobreza en términos relativos. Poor relatively speaking. Hablemos de la pobreza en términos relativos. Y Amartya Sen decía que si nosotros miramos solamente el tema de la pobreza en términos de niveles de ingreso, ahí tenemos solamente una manifestación de lo que es el tema de la pobreza, pero el aspecto de la educación, el aspecto del acceso a servicios de salud esenciales, el aspecto de una nutrición que sea una nutrición que signifique que ese ser humano va a poder desarrollarse físicamente de una manera plena y digna, y que pueda, por lo tanto, ejercitar o ejercer las funciones que le correspondan en el futuro cuando ya sea un adulto joven y más adelante en la vida. Quiere decir que estos aspectos sociales de educación, vivienda adecuada, transportación, acceso a todos los bienes y servicios a los que tenemos, que se supone que a las alturas del siglo XXI tengamos acceso, Amartya Sen los destaca más allá del aspecto puramente del ingreso de la familia. Y añado a este comentario el hecho de que precisamente cuando uno mira los objetivos que se propuso la Organización de Naciones Unidas en el año 2015, entre 2015 y 2016 se publicaron aquellos objetivos del desarrollo, y el primer objetivo es la erradicación de la pobreza para el año 2030. Tristemente, tanto los oficiales de Banco Mundial como los estudiosos que trabajan allí, como los de las distintas agencias dentro de la Organización de Naciones Unidas, al comienzo del siglo XXI ya están planteando que el logro de erradicar la pobreza extrema para el año 2030 es una meta que posiblemente se quede corta por las circunstancias que tú mencionas, ¿verdad? Causas fortuitas, el asunto de la pandemia ahora, pero además porque los niveles de desigualdad prevalecen. Los niveles de desigualdad prevalecen porque el sistema económico predominante a nivel global no ayuda, no contribuye a reducir o erradicar la pobreza extrema, sino que lo que hace es que exacerba, agudiza, empeora la desigualdad, crea esta polarización, esta distancia cada vez más grande entre los que más tienen y los que menos tienen. Claro. Y eso quería mencionarlo también, porque enfatizamos en el ensayo un poco, ¿verdad? De una manera brevemente por el espacio que se nos proveyó, en que esos objetivos a nivel global probablemente no se logren como consecuencia de estos factores de la economía internacional que contribuyen a agudizar la desigualdad, definitivamente. Muy interesante, Edwin. Tú tienes que haber percibido esto cuando lo estudiaste, que es muy desigual, ¿verdad? Porque China, por ejemplo, que se ha convertido en la gran manufacturera del mundo, pues sí representa unos logros bastante fuertes en términos de sacar población de extrema pobreza, pero cuando uno ve el mundo en la totalidad, no, y saca a China aparte como caso muy particular, que también representa en cierto sentido estas tendencias de la globalización y del neoliberalismo, claro. Muy extraña, pero sí, pues se hace mucho más complicado el cuadro. Edwin, quiero traerte ahora al tema de las alternativas. Estamos en un nuevo año que siempre trae un poco de esperanza. Uno quiere pensar que el calendario va a traer, aunque sabemos que ha empezado el año con unas dificultades tremendas. Y hay pues un nuevo cuadro político, hay por primera vez una asamblea legislativa con una mayoría femenina, hay una situación multipartidista, hay un gobierno dividido, hay un gobernador que sacó el 33% de los votos con un mandato relativamente débil.
pero que quizás, ¿verdad? Uno tratando de ser lo más optimista que uno puede, pues pueda llevar algún tipo de diálogo entre Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo para desarrollar algunas acciones que sean ¿verdad? Que sean negociadas y que sean consensuadas. Y ustedes entran aquí a una serie de alternativas. Quisiera que hablaras un poco de cuáles son algunos de esos asuntos que ustedes creen que pueden ser atendidos. Y no sé si abuso de tu expertise, con algunas cosas que tú creas que concretamente quizás podría ser una nueva asamblea legislativa en el plano de la investigación, en el plano de beneficiarse de todas estas investigaciones que se han hecho, de convertir esto en políticas públicas. Sí, debo decir en primer lugar, ¿verdad?, que compartimos este optimismo, ¿verdad?, de que pueda de aquí en adelante haber, digamos, un poco más de sensibilidad y de atención formal al tema de la pobreza, de la desigualdad. Y esperamos que se aprueben, ¿verdad?, medidas legislativas que se dirijan a combatir de frente y erradicar dentro de un periodo de tiempo razonable el tema de la pobreza en Puerto Rico. Ese 58% de los niños y niñas que viven bajo la pobreza en Puerto Rico es una cosa increíble, 54% de las familias. Y cuando miras otras características socioeconómicas que se recogen en las estadísticas de manera periódica, son alarmantes realmente. Fíjate, en términos de los temas, a mí me gustaría que un poco se enmarquen, no solamente en el contexto de lo que ocurre en Puerto Rico, sino en el contexto también de unas metas que son globales, universales. Excelente. Y que también nos afectan directamente a Puerto Rico. Por ejemplo, háblanos un poco de eso. Sí. Por ejemplo, cuando en Naciones Unidas y otros organismos internacionales se habla del desarrollo y nutrición en la primera infancia, se piensa que en Puerto Rico no tenemos ese problema. Y el estudio de la doctora Bernardia Ponte, por ejemplo, uno de los que se cita aquí, los estudios recientes del Instituto de Estadística y del Centro para la Nueva Economía y de investigadores individuales revelan que sí hay un problema de desnutrición en Puerto Rico y que no pensábamos que a la altura del siglo XXI lo fuésemos a tener. La cobertura universal de salud. Ese es otro tema que afortunadamente, a pesar de que fue un tema traído inicialmente por la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en la legislatura, ya hay otros sectores de los demás partidos que están aceptando que esto va a ser una necesidad y que, fíjate que en este caso estamos hablando de un tema que no solamente afecta a los residentes de Puerto Rico. En Estados Unidos es tema central siempre en los procesos electorales. El asunto de los decenas de millones de estadounidenses, decenas de millones, que no tienen acceso a un servicio de salud digno y que si lo fuesen a tener tendrían que pagar precios exorbitantes porque allá la medicina funciona como si fuese una mercancía en un mercado. Edwin, y volviendo al tema de que aquí hay una población pobre que a veces un patrono le va a aumentar el salario y le dice, no me lo aumentes porque si me lo aumentas me quitan el seguro de salud. Tú sabes, bajo las guías actuales de medición de pobreza. Exactamente, y eso tiene que ver, por supuesto, por lo que acabas de mencionar, y sé que es un tema que lo has trabajado en discusiones en tu programa Hilando Fino, pero también a nivel de tus investigaciones académicas y discusiones públicas, el tema del asunto de la reforma laboral y de cómo la visión neoliberal pretende que el trabajador y la trabajadora esté mejor pagando salarios de miseria, porque eso es bueno para un negocio, pero no es bueno desde el punto de vista del desarrollo social, del desarrollo de ese ser humano y del acceso a bienes y servicios que le puedan representar tener una vida digna, ¿verdad? Ahí entramos, por ejemplo, el tema del acceso el acceso universal a educación de calidad. Tema tan y tan pertinente en un país donde de las tragedias que hemos tenido es que ha habido ya 2 secretarios de educación, uno que está en prisión o que no sé si salió ya, Víctor Fajardo, y una que ha sido ya acusada formalmente, la doctora Kelleher. O sea, estamos hablando del área presupuestaria en nuestro país que desde hace décadas recibe la proporción mayor del presupuesto de Puerto Rico. Y no podemos decir en Puerto Rico que tenemos acceso a una educación universal de excelencia
Y además, cuando se trata del salario y las condiciones laborales de la clase magisterial puertorriqueña, se les regatea un aumento en salario, se les regatea que mejoren sus condiciones laborales. Entonces yo creo que esos son asuntos que hay que atender porque están ahí. Claro. Las transferencias monetarias a familias pobres. Ahora que los demócratas van a tener control ¿verdad? En Cámara y Senado en Estados Unidos y que hay un presidente demócrata, uno se pregunta si la política pública oficial del gobierno de los Estados Unidos respecto a su población pobre y a la población pobre de los territorios, incluyendo Puerto Rico, si esto no solamente va a significar la misma visión con respecto a las transferencias monetarias a las personas pobres, sino que, mira, que se convierta en un vehículo para sacar de una vez a esas familias de la pobreza, Claro. que sea un mecanismo para crear fuentes de trabajo, para promover el empresarismo entre nuestras clases sociales. Ahí hay una propuesta de la doctora Enchautegui que también se debe considerar. Correcto, que ella fue partícipe de hecho fue la autora de uno de los estudios que se cita en el ensayo nuestro y que va directo al grano a cómo poner en práctica medidas, mira, que no tenemos que reinventarnos la rueda en Puerto Rico, que ya han probado ser efectivas en otros contextos nacionales y que han significado el sacar a una proporción muy alta de la población de estos países de la condición de pobreza. Por supuesto, el asunto que ya lo mencionaste en un comentario anteriormente, la infraestructura. El tema de la infraestructura, que todos tengamos acceso a unos servicios de infraestructura, caramba, que sean uniformes, que sean homogéneos para toda la población y que aquí no haya privilegio en que unos sectores tengan el mejor servicio de agua potable o servicio de electricidad o carreteras mejores y que mientras más nos alejamos de la zona metropolitana de San Juan, y esto está aprobado también, tengamos esta pobre infraestructura física en los municipios como por ejemplo que se menciona con frecuencia en el estudio, Adjunta, Maricao, Las Marías, municipios como Guánica, etcétera. O sea, mientras más te alejas de la zona metropolitana, el fenómeno de la pobreza se manifiesta Claro. de una manera más dramática todavía. ¿Tú sabes qué me gusta de este estudio también en cuanto a las alternativas? Que algunas iniciativas, porque el problema hay que tratarlo seriamente, implican atacar problemas muy complejos que nos siguen persiguiendo históricamente, como el colonialismo y cómo salir de esas trabas, etcétera. Pero hay otras también, y esas hay que atenderlas, pero hay otras también que me parecen muy concretas, muy específicas y que podrían ser objeto de política pública y de acción gubernamental inmediata. Se me ocurre, por ejemplo, quizás no es el mejor ejemplo, tú debes tener otros, pero los huertos caseros. Me parece una iniciativa muy concreta que va dirigida a mejorar la calidad alimenticia, que va dirigida a bregar con la seguridad alimentaria. El gobierno podría convertirse en un colaborador que no es una iniciativa de grandes gastos gubernamentales, pero sí de una gran promoción de actividad comunitaria, etcétera. O sea, que también veamos que aunque esto es un monstruo grande, como dice la canción, sí hay muchas vías en que se puede atacar esto. No todo tiene que esperar por una gran transformación estructural, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y el tema de los huertos caseros está presente, dicho sea de paso, en la mayoría de las iniciativas comunitarias que vemos en Puerto Rico. Y pues tenemos la esperanza de que, mira, no se trata solamente de un asunto que le concierne al nuevo secretario de Agricultura o a la nueva secretaria de Agricultura, le concierne a los municipios también, como decías anteriormente, esa primera instancia de servicio público con la que cuenta la ciudadanía, pero le concierne también a los grupos comunitarios. Otro tema, aprovechando que lo traes, Javier, y que me invitas a que mencione temas específicos, el aspecto de la contribución sobre ingresos, el sistema contributivo tributario. Mira, que de una vez y por todas sea progresivo de verdad. Uno de los señalamientos que, dicho sea paso, el profesor Francisco Catalá lo ha hecho con tanta frecuencia y nos ha orientado tanto sobre este asunto, es que en Puerto Rico la fragmentación de las leyes tributarias siempre va a crear unas condiciones favorables para los sectores de más altos ingresos y condiciones que no necesariamente le hacen justicia distributiva o contributiva
a la clase trabajadora o la clase media profesional, a gente que tiene un salario en el sector privado o en el sector público y que son gente de ingresos medios que no ven que haya justicia. Yo creo que en el tema tributario son tantas las cosas que podemos hacer, y de nuevo insisto en que aquí no tenemos que reinventar la rueda, que hay políticas públicas muy agresivas desde el punto de vista de redistribución del ingreso y de la riqueza a través del sistema contributivo. En otros países, mira que simplemente es cuestión de echarle un vistazo e implementarlas aquí. Estos son algunos de los temas que me parece que son importantes. He mencionado solamente algunos y que fíjate que tienen que ver con lo que Amartya Sen y otros economistas prominentes decían: para erradicar la pobreza no tratemos solamente el tema del ingreso, es las condiciones de vida en general, que son tan abarcadoras, que afectan que digo yo, que impactan tantas dimensiones de nuestra vida individual y colectiva, que las tenemos que atender como sociedad. Y como decías hace un momento, son asuntos de urgencia, Javier, son asuntos que tienen que ser atendidos en este momento, porque en la medida que pasa el tiempo, si no los atendemos, se deteriora las condiciones de vida de seres humanos que no merecen pasar por estas experiencias de la continuidad de vivir en condiciones de pobreza, con todo lo que esto implica, de la ausencia de acceso al progreso humano en el sentido más amplio, a la educación formal, a yo desarrollarme físicamente con una buena alimentación, a tener acceso a los servicios de salud, etcétera, etcétera. Y que al final del día realmente es un tema de derechos humanos, es un tema de la famosa... Y realmente cuando uno lo piensa bien, Edwin, tiene mucho que ver con implantar cosas que ya hemos establecido como objetivos programáticos, el desarrollo pleno de la personalidad humana, pues por ahí es que va, pero es darle entonces carne en términos de política pública, de legislación, de hacer vistas públicas para consensar sobre el problema, de hacer, construir alianzas. Pero Edwin, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Creo que este programa ha sido muy educativo y realmente te deseamos mucho éxito en las investigaciones que vas a seguir desarrollando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, y para mí ha sido un privilegio compartir contigo en este excelente programa que más que todo es parte de ese esfuerzo de educación que se tiene que hacer desde la universidad y que tú lo has estado dirigiendo ya por varios años. Te felicito por ello, ¿verdad? Y agradecido, muy agradecido por la oportunidad que me das de compartir contigo. Pues será entonces, amigos, hasta la próxima semana en Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.